Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras hablaba Jesús a las turbas, llegóse a él un príncipe y le adoró diciendo: Señor, acaba ahora de morir mi hija, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantóse Jesús y le fue siguiendo acompañado de sus discípulos. Al mismo tiempo, una mujer que padecía 12 años flujo de sangre, llegándose por detrás, tocó la orla de su vestidura, porque se decía: si logro tocar tan solo su vestido, quedaré sana. Volviéndose Jesús y mirándola dijo: ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Y quedó sana la mujer desde aquella hora. Cuando llegó Jesús a la casa de aquel príncipe y vio los tañedores de flautas y la multitud alborotada, dijo: retiraos, pues la muchacha no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Expulsada la turba, entró Jesús y tomó a la joven por la mano, levantándose ésta al instante, y divulgóse el suceso por todo aquel país. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Domingo 23 después de Pentecostés. Vienen 2 domingos más que no se celebraron después de la Epifanía, y luego un domingo antes del primer domingo de Adviento se cierra el ciclo litúrgico con la misa del fin del mundo. Las dos misas, tanto la de el último domingo después de Pentecostés 24 y el primer domingo de Adviento, son las misas del fin del mundo. Como ya han estado viendo en las homilías de los 3 hermosos eslabones con que se cierra la liturgia, el año litúrgico: Cristo Rey, los fieles difuntos y los santos, en medio de los dos, para unificar esos 3 eslabones. Estas misas son resonancias de estas 3 fiestas principales de Cristo Rey como Rey de la Iglesia militante, Cristo Rey como Rey de la Iglesia triunfante y Cristo Rey como Rey de la Iglesia triunfante. Y queda esta resonancia para poder llegar a las misas del fin del mundo. Con eso se cierra y se abre el ciclo litúrgico. No se puede abrir y cerrar el ciclo litúrgico como lo hacen los modernistas, que ponen la fiesta de Cristo Rey casi a mediados de noviembre, casi para la fiesta del primer domingo de Adviento, porque Cristo Rey tiene que ver con la iglesia y las fiestas del fin del mundo tienen que ver con el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Bien, hoy vamos a hablar sobre qué se requiere para obtener un milagro. En estos 2 ejemplos que tenemos en el Evangelio de hoy, vemos que hay una fe, por decirlo así, completa. Si ustedes leen el Evangelio, en todos los 4 evangelios no hay casi nada de alusión a la palabra esperanza. Sí, muchas alusiones a la palabra fe, muchas alusiones a la palabra confianza y muchas alusiones al amor. En hebreo, fe, emuná; confianza, bitajón, que más bien tiene que ver con certeza; y ahavá en hebreo, amor. Para la realización de lo que queremos,
para la concesión de parte de Dios de lo que pedimos, con certeza, con bitajón, con confianza, se requiere la certeza o la bitajón en lo que pedimos. Ya lo dice en el Evangelio de San Mateo nuestro Señor Jesucristo: si algo le pides a mi Padre, pídelo en mi nombre, creyendo que ya te ha sido dado y lo tendrás. Aquí vemos que este príncipe le adoró. Se le acercó mientras hablaba a Jesús a las turbas, llegóse a él un príncipe, un hombre de la buena clase de Israel, y le adoró diciendo, le adoró. ¿Qué significa eso? Que lo reconoce, primero que lo acepta como quien es, el Mesías, y que reconoce en él a Dios, puesto que le adoró, se postró ante él y le adoró. Y Jesús, aquí no dice el Evangelio que lo haya detenido o lo haya levantado, y le adoró, diciendo, Señor, acaba ahora de morir mi hija, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué hay allí? Fe. Cree en él con una certeza absoluta. Por eso se postra ante él y lo adora, en un signo de humildad. El acto de adoración, el acto de postrarse ante él, tiene un abanico de significados de los que pudiéramos ver solo el día de hoy. Primero, el reconocimiento de quién es Jesús nuestro Señor. Segundo, una actitud corporal de ese reconocimiento, que es arrodillarse ante él y adorarlo. Esto dice también un acto profundo de humildad, en cierta forma como el limosnero que se postra y estira la mano ante aquel que le va a conceder la dádiva de lo que el pordiosero pide. Entonces vemos en este hombre que llena todos los requisitos: fe, emuná, cree en él, y porque cree en él se postra, y en ese acto de postrarse reconoce quién es, le adora, sabiendo que solo a Dios se le debe de adorar, lo reconoció como Dios, y luego le hace la petición con mucho respeto. Eso habla de que hay un cierto nivel de amor por aquella persona que es Jesús, a quien le está pidiendo la dádiva. Entonces, aquí están ya las actitudes, ¿eh? No hay que confundir aptitudes con actitudes. Actitudes. Tiene una actitud de fe, una actitud de bitajón o certeza, y una actitud de reverencia y de entrega, o sea, hay amor. Aunque sea en un estado simiente, pero hay amor. El amor atrae. El amor logra atraer hacia nosotros lo que amamos. Aquí están las tres condiciones para poder realizar que Dios nos conceda lo que le pedimos. Bien, voy a empezar a explicar. Para pedirle a Dios, conforme a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, es importante que todo el ser cristiano se ponga delante de Dios y le hable con claridad a Dios sobre qué es lo que quiere, cómo lo quiere, para qué lo quiere.
sabemos que desde que Dios sabe lo que nos conviene y sabe también lo que no nos conviene. Pero hay gente que dice a veces, es que Dios no te lo concedió porque no te convenía. Eso puede ser, como dice el dicho, remedio de muchos, consuelo de tontos. Dios siempre concede. ¿Y por qué Dios siempre concede? Porque Dios no puede coartar a sus criaturas el que le pidan lo que quiera. Porque el hombre ha recibido de Dios los dos grandes poderes que Dios comparte con el hombre, que es la voluntad y el albedrío, la capacidad de elegir y después actuar para realizar aquello que elige. Entonces casi siempre, la mayoría de las veces cuando Dios no concede es porque no se siguió el proceso correcto para obtener lo que se pide. Y no es que Dios no quiera conceder. Es que desde el factor humano tiene que haber un proceso que ha sido seguido a lo largo de la historia por los patriarcas, por los profetas, por los reyes de Israel y por todos aquellos fieles que han creído en Dios. ¿Qué necesitamos primero? Antes de ir a una petición ante Dios, primero creer firmemente que vamos a hablar con Dios. Si estamos en nuestra casa, debemos de creer, aunque nos hinquemos ante nos podemos hincar ante un altar que tengamos en nuestra casa, o ante Dios en espíritu en nuestra habitación. Pero sí es importantísimo la emuná, la fe de que Él está allí presente, de que Él está allí escuchándonos, de que Él está allí mirándonos, de que Él está ahí todo atento a lo que vamos a decir. Por eso dice Jesús, ¿quieres hablar con mi Padre? Entra en tu aposento y cierra todas las puertas y las ventanas, y allí en tu aposento donde está tu Padre que ve lo secreto, allí te recompensará. Antes de empezar a elevar una oración, tenemos que cerrar nuestras puertas y ventanas. Si estamos para orar en nuestra casa, debemos de aislarnos en alguna habitación, aunque Jesús no se refiere nada más a la parte material de esta enseñanza. Si yo estoy en mi casa, yo cierro todas las puertas y las ventanas, me encierro donde vaya a orar, ni siquiera permito que me vean orar los míos, a menos que sea una oración en familia, eso es otro nivel, pero me encierro y me aíslo totalmente de ruidos exteriores, de personas, de la misma familia, del celular, del teléfono y de cualquier cosa. Hago todo lo que en mi mano esté posible para aislarme y decirle a mi familia, durante tanto tiempo no me molesten. O es más, si llega un momento en que nuestro nivel de contacto con Dios sea tan fuerte y con la conexión tan clara y tan sentida que nos pasemos del tiempo, es mejor decir a nuestros familiares, esposa, hijos, esposo, hijos, o quien esté allí, no me molesten, por favor no me hagan ruido, no me interrumpan, hasta que me vean que yo salga de mi oración. Porque uno no tiene el control de los eventos sobrenaturales que puedan resultar de mi conexión con Dios. Después de conectarme y abandonar todo lo exterior, hago conciencia de que voy a hablar con Dios.
Tomo conciencia de que Dios está allí en espíritu y en verdad. Allí está el Padre, allí está el Hijo, allí está el Espíritu Santo. Allí está Dios presente delante de mí. Y yo tengo que tomar conciencia de esa presencia. Es mi manera de conectarme. Estar consciente de que hay ojos que me ven, oídos que me escuchan, presencia que me acompaña. Creer firmemente que ahí está Dios. Creer firmemente que ahí estoy yo para hablar con el Señor de la creación, con el Creador, con quien todo lo puede, a quien nada se le dificulta y que todo lo sabe. Me arrodillo. O si soy una persona ya muy adulta, puede ser sentados. Me arrodillo. Como este príncipe. Reconozco la soberanía del Señor que está ahí. Reconozco la grandeza de Dios que está ahí. Reconozco la belleza, el amor de quien está ahí, que me ama y que me ha traído a la existencia. Y empiezo a dialogar con Dios. Casi siempre en las oraciones rezamos el acto de contrición, por ejemplo. Pero a veces la impresión de rezar el Señor mío Jesucristo o el yo pecador, inclusive en la misa, es algo así, valga la comparación, pero se los voy a decir porque muchas veces en otro tiempo así lo sentí y así lo experimenté yo. Y creo que muchos lo han experimentado así por falta de información y de enseñanza. Vamos a orar y rezamos el Señor mío Jesucristo o el yo pecador, como el que se baña, se peina y se pone una ropa bonita porque va a ir a una reunión para quedar bien. Como con el yo pecador me doy una buena enjabonada para quitar mis pecados y así presentarme ante mi Dios. No sea que por mis pecados no me quiere escuchar. Allí no hay total fe en Dios. Allí no hay total confianza en Dios, mucho menos amor. Solo quería hacer una pequeña indicación sobre esto. No siempre es necesario hablar de nuestros pecados con Dios antes de empezar la oración. Lo que sí es importante es de empezar la oración es, si te acuerdas que uno de tus hermanos tiene algo contra ti, deja allí tu petición, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve a presentar tu oración. Pero aquí lo que tenemos que hacer es estar certeros, bitajón, tener la certeza de que estoy decidido a hablarle a Dios, mi Padre, con toda mi verdad y con toda mi sinceridad, con todo lo que soy y tengo en ese momento. No importa si he pecado, no importa si he equivocado el camino, no importa si he renegado, lo que haya hecho. Pero si estoy seguro que voy dispuesto a hablar de todo ante mi Dios y mi Señor, a descubrirme ante mi Dios y mi Señor, a desnudarme ante mi Dios y mi Señor con sinceridad, con la conciencia de que voy a hablar a quién, a Dios, el Eterno me va a escuchar. Siempre escucha, pero no siempre responde, porque se requiere el requisito de la sinceridad, el requisito de la fe, el requisito de la entrega. Y empiezas a hablar con Dios. Si decides primero hablar de ti, de tus pecados, háblale. No importa lo que sea, es importante que le hables con sinceridad. He cometido esto y esto y esto, y reconozco que en esto no me quiero enmendar todavía. Vengo ante ti, no quiero ser hipócrita. Vengo a pedirte otra cosa, necesito tu ayuda para otro asunto. Pero de una vez te expongo que he caído y que he pecado y vengo ante ti con mucha reverencia y con mucho respeto, pero a veces
no sé cómo hacerle porque a veces no me siento arrepentido de mis pecados. Necesito que me des tu gracia. Eso es desnudarse totalmente ante Dios. Porque si tú vas muy bien maquillado, de bien arrepentido y de bien humildito y de bien acá santo, 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 eso es pura hipocresía delante de Dios. Pero si vas aún envuelto en la más grave lodacera de tus pecados y eres sincero y te desnudas ante Dios y le dices, es que me cuesta trabajo, es que a veces sí quiero y a veces no quiero dejar esto o aquello o lo otro, solamente desnúdate ante Dios y ábrele tu corazón con sinceridad. Solo así vas a obtener respuesta. Solo así Dios te dará la gracia. Porque reconoces. No hagamos como Adán, que cuando Dios le tomó cuentas le echó la culpa a Eva, y cuando Dios le preguntó a Eva le echó la culpa a la serpiente. Hagámonos responsables de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hablamos y de lo que actuamos. Vamos a poner un ejemplo que yo soy bueno, no voy a usar ese nombre porque es el nombre de Dios. Que tengo un problema de alcoholismo, una gran dependencia del alcohol, por no hablar de otras dependencias como el sexo, la ira, la pereza, la gula, la avaricia, la envidia, etcétera, etcétera. Pero tengo una dependencia que es mi mayor talón de Aquiles, mi mayor debilidad. Si yo tengo verdaderamente el deseo de que Dios me conceda el milagro de mi transformación, ¿cómo voy a pedir un milagro? Yo puedo pedir un milagro, pero tengo que tener siquiera el mínimo de querer, el mínimo de querer. Y el mínimo de querer consiste, si no puedo luchar contra la dependencia, si no puedo luchar contra las situaciones cuando éstas se presentan, el mínimo de querer, amados hermanos, consiste en apartarse de las ocasiones próximas de pecado. Es decir, me alejo del tentadero, porque ya lo dice la Sagrada Escritura, el que ama el peligro, en él perecerá. Si nos ponemos en el tentadero e insistimos en ponernos en el tentadero, peor tantito si muchas veces hay esa vanidad de sí puedo, yo aunque me digan no, yo puedo, no. Yo como el alcohólico que dice no, yo no soy un borracho, llevo 27 años tomando y no se me ha vuelto vicio. Yo puedo retirarme a la hora que quiera y se pone en el tentadero audazmente, sagazmente, el Espíritu Santo lo abandona y no le presta su ayuda a Dios. Porque tenemos que tener el mínimo de querer. Entonces, si yo estoy dispuesto a hacer todo mi esfuerzo para apartarme del tentadero, o para ni siquiera acercarme al tentadero, ahora sí, ¿cómo voy a hacer mi oración? La mayoría de la gente ora desde una conciencia equivocada. Cuando tú le quieras pedir a Dios algo, tienes que a Dios ponerle tu proyecto. Por ejemplo, si Dios te dijera, ¿quieres una casa? Perfecto. ¿Cómo quieres tu casa? ¿Qué tendrías que mostrarle a Dios en tu mente? Pues quizá el proyecto, el plano. Tantas habitaciones, tantos baños, el patio, el garage, la cocina, el comedor, la sala. Tendrías que ponerle eso. ¿Y cómo se lo haces presente? Con tu mente. Creas una imagen mental de la casa que quieres y se la presentas al Señor. No digas, ay Señor, te pido aunque sea una casa, aunque sea chiquitita, si realmente tienes
4 de familia. No le pidas una casa chiquitita, porque eso está hablando de que no crees y no confías en que el Todopoderoso, ante Él no hay imposibles. Y si tú realmente lo que quieres es una casa para vivir con tus hijos de la manera correcta, pídesela a Dios. Hácesela presente en tu mente. ¿Cómo la quieres? Sintiendo que ya te la está dando Dios. Sintiendo que Dios ya te la ha dado. Y verás lo que pasa. Puede suceder un milagro que alguien te la regale. Puede suceder que de pronto, después de unos días de que estás pidiendo y le estás haciendo presente a Dios tu proyecto, empiecen a suceder cosas en la vida diaria, circunstancias, coincidencias, sincronicidades, que te empiezas a dar cuenta de que algo está pasando, y si tú sabes aprovechar esas coincidencias o esas sincronicidades, Dios te va a entregar tu casa. Por ejemplo, que yo pido una casa y de pronto al día siguiente alguien me dice: oye, Carlos, fíjate que tengo este trabajo, ¿te gustaría? Ahí está, ya Dios me está dando señales. Pero si yo digo: no, Señor, la casa tiene que ser regalada, me la tienen que regalar, o la tengo que obtener de esa de otra manera, estás condicionando a Dios. Dios es el que elige los medios, los caminos, las personas, los tiempos, las circunstancias para darte tu casa. Tú lo único que tienes que hacer cuando te pones a orar, el primer día le presentas tu proyecto y el segundo día te ves en tu casa, vuelves a orar y te visualizas, te imaginas que estás en tu casa y con mucho amor, amando tu casa y diciéndole al Padre: gracias porque esto ya está dado, gracias porque esto ya está dado. No quiere decir que no tengas que hacer en la vida diaria lo que tengas que hacer, pero tienes que abrir tus ojos y tu oído y todo, porque Dios te va a empezar a hablar por circunstancias, personas, tiempos, lugares, espacios. Y de esta misma manera puede ser, voy a poner un ejemplo. A mí me ha funcionado muy bien esto, me ha funcionado, lo descubrí lo descubrí como una forma de encontrar la solución a muchas cosas personales. ¿Cuántas veces nos cuesta trabajo quitarnos muchos malos hábitos? Lo que sea. Estoy poniendo el ejemplo en una casa, pero estoy poniendo el ejemplo el alcoholismo. Estoy poniendo como ejemplo una dependencia sexual. Estoy poniendo como ejemplo una dependencia, por ejemplo, a los juegos de azar. Una dependencia, por ejemplo, a la ira. Una dependencia, por ejemplo, en fin, a muchas cosas. Si yo quiero dejar el alcohol, yo tengo que estar delante de Dios hablando con Él y decirle a Dios: mira, esto es lo que quiero para mí, que me ayudes en esto. Y que tú te veas ahí delante de Dios, sobrio, sin ganas de tomar. Que te imagines ahí delante de Dios, que en lugar de irte a poner al tentadero, tú te quedas en tu casa, o te vas a hacer deporte, o le dedicas más tiempo al trabajo, o te pones en una forma más entregada a tu familia, estar en tu casa, vigilando cómo van tus hijos, hablando con tus hijos, platicando con tu esposa, compartiendo con tu esposa y tus hijos ahí. Y le tienes que presentar a Dios esa imagen, como si ya estuvieras libre de alcoholismo. O una imagen como si ya estuvieras libre de aquella relación peligrosa, pecaminosa, sexual, con X o Y persona. Visualizarte que ante la forma en que te hablan en tu casa o en tu trabajo, tú te visualizas, tú te imaginas que estás respondiendo de la manera correcta, de la manera ordenada, y que todo sale bien. Y si tú haces el propósito
de actuar eso que imaginaste en tu oración. O sea, yo lo imagino, por ejemplo, me imagino que ya le digo a Dios, mira, ya quiero dejar el alcohol y me veo me veo aquí delante de él, yo me visualizo, me imagino que estoy totalmente sobrio. Que llegan los amigos y que yo les digo, no voy, no salgo, tengo otras ocupaciones, con educación y con elegancia. O si en algún momento me insisten y me empiezan a insultar porque no voy con ellos, también puedo imaginarme que les estoy dando un cortón. ¿Por qué no? Y esto lo hago presente en mi oración. Señor, así es como quiero estar. Y que delante del Señor te sientas feliz porque estás sobrio, feliz porque no tomas, feliz porque no necesitas ya depender de los amigos y las amistades. Y luego durante 21 días yo te aconsejo que hagas todo el esfuerzo de comportarte como si ya no fueras alcohólico. Claro, diario haces tu oración, te vuelves a ver a ti mismo delante de Dios, sobrio, y le das gracias, Señor, porque me estás concediendo. Gracias, Señor, porque me concedes estar sobrio. Gracias, Señor, porque me das la gracia para estar sobrio. Gracias, Señor, te doy porque me permites estar aquí contigo, sobrio. Si practicamos este tipo de oración, ustedes van a ver que a los 21 días es muy probable que haya desaparecido una gran parte de la tendencia hacia la adicción. ¿Sí? Pero mantengan la emoción. Cuando sientan la crisis alcohólica, cuando sientan las ganas que tienen de tomar alcohol, sustitúyanlo por otra cosa. Un dulce, una buena comida. Inclusive pueden pedir auxilio, aunque no le digan a su familia que están haciendo un trabajo intenso de transformación, que la gracia los va a asistir, porque yo les aseguro que la gracia los va a asistir, Dios los va a ayudar, los va a asistir. Es decirle, a veces si uno siente mucha debilidad, decirle a alguien de confianza o a la familia, oye, mira, si me ves así, distráeme, invítame a otra cosa, ayúdame, aun si en un momento dado me molesto, auxíliame. Esto yo lo practiqué durante mucho, en el seminario, después en mi vida lo he practicado muchas veces. Para quitarse dependencias, para quitarse costumbres, para quitarse traumas, para quitarse miedos, orar, orar, orar. ¿Por qué? Porque cuando tú haces lo que puedes hacer humanamente, pero que estés consciente de que estás, mira, Dios hace el 90% con su gracia. Alguien que te ayuda, alguien que te acompaña en este proceso, un sacerdote, un director espiritual, o un consejero, o alguien, o hasta un psicólogo si quieren esas cosas, que yo no estoy de acuerdo mucho con la psicología, pero bueno, ahí van. El psicólogo hará el otro 7%, el 90% Dios, el 7% el monitoreador, y uno hace el 3%. Pero para que el 90% que Dios hace por ti sea infinitamente poderoso en ti, necesitas tú estar consciente de que tu 3% lo estás haciendo al 100%. Cuando el 3% que te corresponde a ti en el proceso de transformación, te empeñas, te dedicas, te entregas a hacer tu 3% al 100%, tú vas a ver el 90% de la gracia de Dios
actuando en ti. Desde adentro. Dios no trabaja para nosotros. Dios trabaja a través de nosotros. Dios nos ha dado parte de su voluntad desde su presencia moradora. La voluntad que usamos para vivir, amados hermanos, es la voluntad de Dios en nosotros. Y de pronto, cuando viene aquel amigo a quererme llevar a la cantina o a invitarme a tomar o a fumar o a la droga o al sexo o a lo que sea, a jugar, a apostar, lo que sea, y yo hago lo que me corresponde hacer al 100%, de pronto voy a notar cómo desde el interior de mi propio corazón va a venir una fuerza de gracia que le va a dar fuerza a mi voluntad para que mi voluntad se vuelva cada vez más poderosa, más grande, más dominante. Y de pronto voy a notar que desde adentro de mí empieza a salir una fuerza de voluntad, primero para resistir y luego para sustituir por cosas hermosas, positivas y santas las malas costumbres. Voy a ver la gracia de Dios en acción. Pero la oración no tiene que desaparecer. La oración no tiene que dejarse. Entonces, me encierro diario. Ahora, si voy a un lugar donde se celebra la misa verdadera y tengo oportunidad de visitar el sagrario y sé que ahí está Jesucristo, créanmelo, cuando estamos delante del Santísimo, tenemos que tener la certeza de que estamos hablando con Él. Aquí ahorita está la presencia de Dios, omnipresente. Pero aquí en la Eucaristía digo, porque yo hoy sí tengo el Santísimo aquí. Lo tengo atrás de la sacra, ahí está en el copón. Aquí está Jesucristo vivo y verdadero. Y yo tengo que tomar conciencia de lo que ahorita yo estoy celebrando. No como otros domingos que no tengo el Santísimo. Y tengo que hacer conciencia de la omnipresencia de Dios, de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aparte de eso, abrirme con conciencia a que Jesús es el que va a celebrar en lugar de mí. Yo solo soy instrumento. Pero es mucho más hermoso para un sacerdote cuando celebra misa saber que no nada más está envuelto por la presencia, por la omnipresencia de Dios, sino que aquí está de una manera especial Jesucristo nuestro Señor, con su cuerpo, con su alma, con su divinidad, aquí presente. Aquí está Jesucristo nuestro Señor, como estuvo en la tierra entre nosotros, como está en el cielo con su cuerpo glorioso y triunfante, aquí está en la Sagrada Eucaristía. Y cuando está en la Sagrada Eucaristía, claro, cuando vamos ante el Santísimo, sea que esté en el sagrario o sea que esté expuesto en una custodia, allí acá cuando estamos en nuestra casa, a lo mejor nos cuesta trabajo tomar conciencia de la omnipresencia de Dios, aunque ahí está. Pero por la fe de la iglesia y por la fe de los sacramentos, si yo sé que está el Santísimo Sacramento del altar y ha sido consagrada las especies en una misa verdadera, aquí sí tengo la plena, absoluta y total certeza de que Jesucristo está aquí, me está escuchando, me está mirando. Y tanto en la oración, donde no estoy frente al Santísimo, como en la oración donde tengo la absoluta certeza porque está el Santísimo, aun si no lo siento, fíjense bien esto,
Es muy factible que a veces si estoy orando en mi casa, el demonio va a tratar de meterme dudas de que Dios esté ahí, porque a lo mejor aquí, por ejemplo, está la omnipresencia y no lo siento. Pero aquí, frente al Santísimo Sacramento, aún si no lo siento, la certeza es que Él está aquí en cuerpo, sangre, alma y divinidad, escuchándome, mirándome, esperándome, amándome, envolviéndome en su gracia, aun sea yo el más grande de los pecadores, porque Él siempre está para todos. Él es el sol para buenos y malos, y Él es la lluvia de gracia para justos e injustos. Entonces, si yo durante 21 días vengo ante Él, el primer día me visualiza, mira Señor, así, y me visualizo como me veo ya sin alcohol, sin droga, sin ese pecado sexual, los que son casados solo con su mujer y los solteros en absoluta abstinencia hasta que Dios les dé una pareja, una esposa a los hombres, un esposo a las mujeres. Fuera de eso, todo lo demás es abominación y pecado. Pero cuando yo vengo diario después, me veo ya totalmente sano y le digo gracias porque me estás sanando, gracias por la salud que me estás dando, gracias. Y yo voy a notar durante el día, si mi 3% que me corresponde hacer, lo hago con la conciencia de que estoy dando, en ese 3% yo estoy dando mi 100%, mente, corazón y cuerpo, palabra y acción, yo voy a ver cómo la voluntad de Dios empieza a fluir desde mi propio interno, fortaleciendo cada vez más mi voluntad para actuar y alejarme de las ocasiones próximas de pecado. Claro que de principio nos va a costar trabajo, por eso no les doy otra dirección en este momento, no les doy otro camino, hay que hacer lo que se tenga que hacer para evitar ponernos en el tentadero. Solo eso. No importa si te enojas, no importa si te desesperas, no importa si reniegas, solo aguanta los 21 días de no ponerte en el tentadero y verás la gracia de Dios obrando en ti. Verás el poder de Dios obrando en ti. 21 días. Claro, yo les voy a dar otro número que sería el ideal para ver los milagros manifiestos. 40 días. Moisés le dijo a Dios, te voy a entregar la ley para mi pueblo. Y sube Moisés 40 días y 40 días está en oración y dialogando. Es muy probable que Dios haya dialogado con él para enseñarle muchas cosas. Pero Moisés tuvo que hacer eso para cada vez tener la certeza, la claridad de que Dios le iba a entregar las tablas de la ley. Porque para que Moisés pudiera contemplar a Dios bajo esos truenos, bajo esos relámpagos, bajo esos resplandores de luz, que inclusive la tradición hebrea dicen que cuando empezó Dios a darle las 10 declaraciones, los 10 mandamientos a Moisés en el monte Sinai, el pueblo entero que estaba al pie del Sinai oyó la voz del Eterno para el primero y el segundo mandamientos. Y era tan poderoso que ellos sentían que se iban a morir. Y le dijeron a Moisés desde abajo, elevaron su plegaria, no, que no nos hable el Eterno.
que te hable a ti y tú después nos enseñas a nosotros. Y por eso cuando estaban dando los mandamientos, solamente 2 mandamientos fueron escuchados, no solo por todo Israel, sino por todas las almas, por todo el mundo. Y ya después se oían los truenos y los relámpagos y la luz y los resplandores en la cumbre del Sinai, pero ya solo Moisés lo estaba escuchando. Pero necesitó 40 días para poder recibir las tablas de la ley. Y después de que Israel pecó con el becerro de oro, cuando Moisés vuelve a subir al monte Sinai para obtener las segundas tablas, esas segundas tablas ya no las hizo Dios, las hizo Moisés y solo él las escribió con lo que le dictó el Señor. Las primeras tablas, que eran de zafiro, las hizo Dios y Dios las escribió con el fuego de su luz. Las otras 2 tablas eran de piedra, las tuvo que labrar Moisés y escuchando lo que el Señor le estaba dictando. Pero aún así Moisés tuvo que subir 40 días y durante esos 40 días el pueblo de Israel tuvo que hacer cambios radicales para poder recibir la ley. Mientras Moisés estaba haciendo el ayuno y la oración y la penitencia en el monte Sinai, el pueblo de Israel que había pecado, que se había embriagado, que se había depravado sexualmente al pie del becerro de oro, que se habían iras, enojos, toda la perversidad, todos los 7 vicios que hubo allí con el becerro de oro, la condición para recibir las nuevas tablas era que el arrepentimiento del pueblo de Israel estuviera totalmente demostrado, apartándose de las ocasiones y del tentadero. Por eso les dio 40 días. Y en esos 40 días, todo el pueblo de Israel, guiado por Aarón, el hermano de Moisés, hicieron esto que les estoy diciendo ahora, esto que les estoy enseñando ahora. Oraban y le pedían al Eterno perdón, y durante 40 días ya no permitieron ni siquiera que el recuerdo de las imágenes de la orgía que habían hecho alrededor del becerro de oro. Durante 40 días rechazaron imágenes, pensamientos, recuerdos. Inclusive entre ellos ni se miraban para no recordar todo aquello. Hicieron un ayuno de pensamiento, un ayuno de emociones, un ayuno de recuerdos. Se estuvieron en sus casas, o sea, lo primero que hicieron fue el 3% que ellos les tocaba, que Aarón dirigió. El pueblo trabajó su 3% al 100% para después poder recibir nuevamente la ley de Dios. Y obviamente que durante 40 años tuvieron que trabajar y trabajar y trabajar. Y aún así muchos no lo lograron, porque eran de dura cerviz, porque a veces se dejaban arrastrar nuevamente de los tentaderos. Por eso solamente, ni Moisés, por eso solamente Josué, su mujer y sus hijos, su familia, con las nuevas generaciones que habían nacido en el desierto, se salvaron, entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque los israelitas que venían de Egipto traían mañas aprendidas de años. Cómo habían vivido en Egipto contaminados con aunque estaban esclavizados en algunas cosas, por su debilidad humana accedían a las costumbres egipcias.
Y Dios les dio después de aquellos 40 días, les dio 40 años para que se refinaran, para que se transformaran. Muchos se transformaron, pero por su edad ya no pudieron llegar a la tierra prometida. Murieron en el camino, pero transformados. Pero muchos otros no se transformaron. Pero con Jesucristo estamos viendo hoy, en este día, en esta misa, la oportunidad de transformarnos. Pero necesitamos llenar los 3 requisitos principales. Emuná, fe, bitajón, certeza o confianza, y ahabá, amor. Mientras hablaba Jesús a las turbas, llegóse a él un príncipe y le adoró diciendo: Señor, acaba ahora de morir mi hija, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Se levantó Jesús y le fue siguiendo acompañado de sus discípulos. Al mismo tiempo, una mujer que padecía 12 años flujo de sangre, obviamente vaginal, ha de haber sido una cosa terrible por algunos pecados, solo Dios sabe. No lo dice el Evangelio, solamente lo está insinuado. Llegándose por detrás, porque se sentía indigna, porque se sentía pecadora, y como lo vemos en otra parte del Evangelio, era una mujer cananea, no era del pueblo de Israel. Mucho menos se le acercó por delante. Era una cananea, una pagana, una idólatra. Sin embargo, llegándose por atrás, tocó la orla de su vestido, porque ella decía: si logro tocar tan solo su vestidura, quedaré sana. Ella tenía la certeza, ella tenía la fe. Ella no esperaba que él le hablara. Ella no esperaba que él la mirara. Ella tenía la certeza de que si le tocaba la orla de su vestidura, sería sana. Volviéndose Jesús y mirándola, le dijo: hija, ten confianza, tu fe te ha salvado. Así lo has creído. Fe, confianza y amor. Fe, confianza y amor. Pero tenemos miedo de tocar la orla del vestido. Tenemos miedo de tocar la orla del vestido de Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús es Dios. Porque Jesús es santo. Porque Jesús es nuestro Redentor. Entonces, cualquiera que le toque siquiera la orla de su vestido o parte de su manto, no solamente va a ser sanado del cuerpo. ¿Por qué? Porque las enfermedades del cuerpo tienen su origen en las emociones. Y las enfermedades emocionales tienen su origen en la mente. Y las enfermedades de la mente tienen su origen en el pecado del alma. Entonces, tocar a Jesús significa estar dispuestos a ser sanados en todos los niveles de nuestro ser. Primeramente, nuestra alma, ya que la raíz de las enfermedades del cuerpo, de las emociones y de la mente están en el alma que ha pecado. Al tocar la orla del vestido de nuestro Señor Jesucristo, Él va a sanar primeramente nuestra alma, luego nuestros pensamientos. Por consecuencia, al sanar el alma, al desaparecer en el alma la causa, es decir, el pecado, es decir, las malas costumbres, es decir, los malos hábitos, es decir, que Dios da gracia para vencer la mala inclinación. Al desaparecer la causa de las enfermedades psicosomáticas, mental psicosomáticas, al sanar el alma, automáticamente sana la mente, sanan las emociones y sana el cuerpo. Entonces también es eso. Cuánta gente va, y es una cosa triste, se las digo. Cuánta gente ha recibido de la orla del vestido
milagros. Pero como pasa con los 10 leprosos que juró Jesús, solo uno regresó para a darle gracias y reconocerlo como lo que Él es. ¿Cuántas muchedumbres vienen en la Basílica de Guadalupe a pedir milagros que son concedidos por la gracia de Dios? ¿Cuánta gente va a San Juan de los Lagos a pedir milagros que son concedidos por la gracia de Dios? ¿Cuántas personas regresan y regresan? Sí. Un análisis solamente como una sugerencia. Yo soy uno de los que voy a San Juan cada año a visitar y he obtenido casi siempre lo que le pido a mi Madre Santísima. Me lo da o me lo obtiene o me lo concede en el plazo de 1 mes o 2 meses cuando mucho. Pero hace muchos años cuando yo iba cada año, hace muchos años. La primera vez que fui por promesa fue porque me hizo un milagro muy grande. Me sacó del atoradero, me sacó al buey de la barranca, por decirlo como dicen los mexicanos. Y hasta después de muchos años fui a cumplir la manda porque dije, si no la cumplo voy a andar penando después de mi muerte, como lo he visto con muchos ejemplos que ha habido en el camino a San Juan de los Lagos, los que no cumplen las mandas. Ahora pido y ya no prometo. Voy cada año, pero ya no prometo por lo que pido. Me lo concede. Pero descubrí que uno no puede estar pidiendo a cada rato, porque con un solo milagro Dios te puede ayudar. Y descubrí que el verdadero milagro que le podemos pedir a Dios, a Jesucristo, Hijo de la bienaventurada e inmaculada siempre Virgen María, es pedirle la salvación del alma. ¿Sí? ¿Cuánta gente a la hora de las cuentas en la muerte le van a decir a Dios, Señor, pues si yo iba cada año a San Juan, yo iba cada año a Juquila, iba cada año al Tepeyacac a visitar, o al Señor de los Milagros, cuántas mandas de rodillas y caminando no cumplí? Sí. ¿Cuántas veces fuiste a la basílica a prometer no tomar durante 1 mes, no tomar durante 1 año? Pero no hiciste un trabajo efectivo, por eso no te transformaste, y a los 2 años recaíste en la bebida, y recaíste en el sexo, y recaíste en la perversidad, y luego volviste a venirme a prometer porque te viste en un lance duro y te concedí. Pero nunca viniste a pedirme la salvación de tu alma. Nunca viniste a pedirme la sanación de tu alma. Sí, hay mucha gente que va a San Juan, y yo he visto gente con grande fe que creen en toda la iglesia, creen en los sacramentos. Por eso ahora en muchas peregrinaciones, aunque sea lo moderno, pero es bueno ver que van los sacerdotes y van confesando a la gente en el camino, y le celebran misa en el camino. Claro, porque si hay la sanación del alma, lo demás se da por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se dará por añadidura. Hay que despertar en la gente que va a los santuarios a pagar mandas, que pidan la salvación de su alma, que pidan que Dios les quite el pecado del alma y que les conceda la gracia de aumento de voluntad y claridad en su libre albedrío para poder hacer buenas elecciones de santidad en el camino. Como ven ustedes, todo está
está tramado, todo está enlazado, ¿verdad? Y quedó sana la mujer desde aquella hora. Cuando llegó Jesús a la casa de aquel príncipe y vio los tañedores de flautas y la multitud alborotada, dijo: retiraos, pues la muchacha no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Expulsada la turba, entró Jesús y tomó a la joven por la mano, levantándose ésta al instante, y divulgóse el suceso por todo aquel país. Y San Pablo a los Filipenses nos dice hoy en el capítulo 3, versículos del 17 al 21, y luego en el 4, versículos del 1 al 3. Hermanos, sed imitadores míos, y tened fijos los ojos en los que se conducen según el modelo que os ofrecemos. ¿Cuándo te puedes poner de modelo para tus hermanos? Cuando te has asemejado lo más que puedas a Jesucristo. Sed imitadores míos y tened fijos los ojos en los que se conducen según el modelo que os ofrecemos. Por eso San Pablo decía: que nadie se atreva a atacarme, que nadie se atreva a tocarme, pues llevo en mi cuerpo impresas las llagas del Señor. Jesús trató de asimilarse a Jesucristo, trató de asemejarse a Jesucristo. Y es en este sentido que desde los primeros tiempos de la iglesia era por la cual nosotros invocamos a los santos como hermanos nuestros que en alguna manera se han asemejado a Jesucristo, se han sumergido en Jesucristo. Sed imitadores míos y tened fijos los ojos en los que se conducen según el modelo que os ofrecemos. Porque hay muchos de quienes otras veces os he hablado, y ahora lo repito llorando, que se portan como enemigos de la cruz de Cristo, que son cristianos, que se dicen cristianos o nos decimos cristianos, pero no vivimos en nuestra vida la pasión de Cristo. No hacemos nuestra la vida de Cristo en todos sus aspectos. Es muy fácil acompañar a Cristo en la resurrección de Lázaro, en la multiplicación de los panes y en las bodas de Caná y en el bautismo del Jordán. Pero cuán pocos queremos acompañar a Jesucristo en sus persecuciones, en su pasión, en su muerte. Qué bonito es ir a las fiestas, a las bodas, a los bautizos, a los 15 años, a las confirmaciones, a las ordenaciones de sacerdotes en la iglesia. Pero ¿cuántos verdaderamente nos sumergimos en la pasión de Cristo en la Semana Santa? A vivir la pasión de Cristo cada día en nuestras vidas, sufriendo con paciencia las situaciones de nuestra vida. ¿Cuán pocos lo hacemos o no lo hacemos, amados hermanos? Porque hay muchos de quienes otras veces os he hablado, y ahora lo repito llorando, que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la perdición, su Dios es el vientre. No relacione nada más el vientre como la comida que uno se traga. El sexo, todo lo que alimenta la parte animal. Los enemigos de la cruz de Cristo solamente como el marrano, nomás tragando basura, alimentando la parte animal, el instinto de la Yetzer Hará, la inclinación al mal, todo lo que le produzca placer al cuerpo, por los ojos, por los oídos, por los ojos la pornografía, la inmundicia, por los oídos tanta música basura y tantas cosas que escuchamos y vemos por los medios de información, la comida, el sexo, los placeres, la diversión, el baile, todas esas cosas que solo alimentan a la bestia, a la parte animal, ¿sí? Al alma bestial.
Su fin es la perdición, pues su Dios es el vientre. Ponen su gloria precisamente en lo que les debería de servir de confusión. Gustan solo de las cosas terrenales, mas nuestra morada está en los cielos. Y como decía Papá Nabor, ¿cuándo han visto ustedes a un puerco que mire a los cielos? A veces tenemos ese comportamiento pecaminoso como el puerco. El puerco solo piensa en comer, en reproducirse, en el placer. ¿Cuándo han visto que un puerco mire a los cielos? No de embalde por eso mismo, para ponerlo como ejemplo de misticismo, está prohibido por Dios en el Antiguo Testamento comer puerco. Mas dice aquí San Pablo, mas nuestra morada está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente como Salvador al Señor Jesucristo. Mirar a los cielos y esperar a Jesucristo es mirar a los cielos con los ojos, con los oídos, con la boca, con los 5 sentidos. ¿Cómo? A través de la oración, a través de la disciplina, a través del buen comportamiento, a través de hacer uso santo de mis ojos en esta vida, o hacer uso santo de mis oídos en esta vida, hacer uso santo de mi olfato y de mi boca en esta vida, hacer uso santo de mi cuerpo, de mis manos y de mis pies, de mis palabras en esta vida. Haciendo uso santo, esa vida santa de todo mi ser es estar viendo al cielo de donde está nuestra meta. Nuestra morada está en los cielos y de allí esperamos a Jesucristo. Pero para esperar a Jesucristo hay que esperarlo con todos los 5 sentidos, con todo lo que somos, con todo lo que pensamos, con todo lo que tenemos, con todo lo que queremos. De donde también esperamos ardientemente como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de miseria en un cuerpo semejante a su cuerpo glorioso. Un cuerpo basura, un cuerpo degradado, un cuerpo denigrado, un cuerpo ennegrecido, un cuerpo destruido por el pecado. ¿Cómo va a ser posible que sea transformado en el cuerpo glorioso de Jesucristo? Solo aquellos que hacen el esfuerzo de tratar de vivir en su cuerpo de la tierra, asemejándose a como Jesús usó su cuerpo en la tierra, solo esos podrán ser transformados su cuerpo en un cuerpo glorioso. ¿Sí? Con el poder con que tiene sujetas así todas las cosas. Por lo tanto, carísimos y amadísimos hermanos míos, gozo mío y corona mía, estad así firmes en el Señor, carísimos. La corona de un santo son las almas que conquista. Por eso la Virgen Santísima nunca se ha aparecido con corona. Contadas con una mano se cuentan las apariciones, con una mano, y sobran dedos las veces que la Virgen se apareció con corona. Pero nunca se ha aparecido con corona, porque la corona verdadera de la Virgen no es una corona de oro, de fierro, aunque la iglesia a veces la ha coronado en algunos. No, está bien, son fe, es devoción y es entrega, pero la verdadera corona de la Virgen, cada quien se la tiene que poner a Dios, a la Virgen. ¿Cuál es la corona? Mi entrega personal a Dios, mi entrega personal a la Virgen. Yo corono a mi Dios, corono a mi Señor Jesucristo, corono a la Santísima Virgen María. Cuando yo me entrego a Dios, mi alma es la corona del triunfo de Dios, de Jesús, de la Virgen. Y ya en las últimas partes de este fragmento dice así: estad firmes en el Señor, carísimos. Ruego a Evodia y suplico a Cíntica que vivan en armonía en el Señor.
También te ruego a ti, fiel compañero, que les atiendas, ya que trabajaron conmigo en favor del Evangelio, a una con Clemente, que después fue papa en la iglesia, y los demás que me ayudaron, cuyos nombres están en el libro de la vida. Quien se transforma en Jesucristo, quien se asemeja a Jesucristo, su alma ya está escrito su nombre en el libro de la vida. Pues sigamos adelante con este camino y sigamos con la resonancia de estas tres fiestas y preparémonos para las fiestas del último domingo de Pentecostés, después de Pentecostés, que vienen otros 2 domingos y el tercero, o sea, de hoy el cuarto domingo, contando este como primero, el cuarto domingo que viene, o sea, 2 domingos más y luego el tercer domingo, son las misas del fin del mundo, para que estén al pendiente. Les recomiendo que vean las homilías tanto en el blog de la Virgen. Hay mucho material espiritual en YouTube para que ustedes aprendan y se instruyan y se preparen. Y también aquí, Dios los bendiga. Así sea, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.